El asesino del Zodíaco, uno de los casos más famosos y misteriosos de la historia del crimen en Estados Unidos. El caso del asesino del Zodíaco comenzó en la noche del 20 de diciembre de 1968, cuando un joven llamado David Faraday, de 17 años, y su novia, Betty Lou Jensen, de 16 años, fueron asesinados a tiros en un coche en un lugar apartado en Vallejo, California. El asesino no dejó ninguna pista ni evidencia en la escena del crimen. Pocos meses después, el 4 de julio de 1969, otro joven llamado Michael Mageau, de 19 años, y su amiga, Darlene Ferrin, de 22 años, fueron atacados en un coche en un lugar apartado en Vallejo. Michael Mageau sobrevivió al ataque, pero Darlene Ferrin murió poco después en el hospital. El asesino del Zodíaco envió su primera carta al periódico Vallejo Times Herald del 31 de julio de 1969, en la que reclamaba responsabilidad por los asesinatos y proporcionaba detalles sobre los crímenes que solo el asesino podría saber. La carta también incluía un criptograma que el asesino afirmaba que revelaría su identidad si se descifraba. En los meses siguientes, el asesino del Zodíaco envió varias cartas más a los periódicos locales, en las que se burlaba de la policía y reclamaba responsabilidad por otros asesinatos. También envió varios criptogramas más, que no han sido descifrados hasta hoy en día. La policía investigó el caso durante varios años, pero no pudo encontrar al asesino. Se investigaron varias pistas y se interrogó a varios sospechosos, pero ninguna de ellas condujo a la captura del asesino del Zodíaco. El caso del asesino del Zodíaco sigue sin resolverse hasta hoy en día, y sigue siendo uno de los casos más famosos y misteriosos de la historia del crimen en Estados Unidos. A pesar de que han pasado más de 50 años desde que se cometieron los crímenes, la policía sigue investigando el caso y buscando pistas que puedan llevar a la captura del asesino del Zodíaco. En 2002, la policía de Vallejo reabrió el caso y comenzó a investigar de nuevo. En 2007, se descubrió una nueva pista en el caso, cuando un hombre llamado Richard Gajkowski, que había sido un sospechoso en el caso en la década de 1970, fue identificado como un posible autor de los crímenes. Sin embargo, Gajkowski murió en 2004, antes de que se pudiera investigar más a fondo. En 2018, un equipo de investigadores amateur afirmó haber descubierto la identidad del asesino del Zodíaco, después de analizar los criptogramas y las cartas que el asesino envió a los periódicos. Según los investigadores, el asesino del Zodíaco era un hombre llamado Arthur Leigh Gallen, que había sido un sospechoso en el caso en la década de 1970. Sin embargo, la policía no ha confirmado esta teoría y el caso sigue sin resolverse. El caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los casos más famosos y misteriosos de la historia del crimen en Estados Unidos, y sigue fascinando a la gente hasta hoy en día.